El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Estamos en la epístola de Pedro, capítulo 4, y vamos desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Paso a paso, tratando de entender lo que Pedro quiso decirnos, quiso enseñarnos. Recordemos que estas cartas se escriben a todos los que están en la dispersión, en los diferentes lugares, porque una vez que fueron dispersos allá en Jerusalén, regresaron, y unos fueron a una parte y otros a otra. Entonces escriben estas cartas, tanto las de Pablo como las de Pedro y las demás apóstoles, para que lleguen a los lugares donde están estos nuevos creyentes, estos nuevos cristianos practicantes del nuevo pacto, que necesitan saber cómo es el estilo de vida ahora, diferente al estilo de vida del pueblo de Israel una vez que cruzó el Jordán, entró en Jericó y tomó posesión de la tierra prometida que corresponde al antiguo pacto. Ahora está hablando del nuevo pacto, que es un pacto generoso para todos los pueblos, para todas las naciones, para todas aquellas personas que acepten esta obra redentora de Cristo. Mas el fin de todas las cosas, versículo 7, capítulo 4 de Primera de Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ahora, el fin de todas las cosas, lo que quiere decir aquí la palabra griega que se traduce fin, nunca se emplea en el Nuevo Testamento como un fin cronológico o como un punto final en el que todo se detiene. Por el contrario, la palabra alude a una consumación definitiva, al cumplimiento de una meta y la realización de un resultado anticipado. Tras haber hecho hincapié en el sufrimiento triunfante a través de la muerte, Pedro comienza aquí a recalcar el sufrimiento triunfante a través de la segunda venida de Cristo, que es la meta de todas las cosas. El apóstol llama a los creyentes a vivir en obediencia y expectación en vista del regreso inminente de Cristo. Y utiliza el término se acerca. La idea es que es un proceso consumado que por ende está a punto de manifestarse en plenitud gloriosa. En otras palabras, es inminente. Pedro recuerda a los lectores de esta carta que el regreso de Jesucristo puede tener lugar en cualquier momento. Por eso dice, sed sobrios y velad. La sobriedad o seriedad implica que el cristiano no se deja arrastrar por emociones o pasiones humanas, sino que mantiene una perspectiva eterna sobre todos los asuntos de la vida. La doctrina del regreso inminente de Cristo no debe convertir al cristiano en un fanático que solo se dedica a esperar que ocurra. ¿Cuántos creyentes encontramos nosotros en las congregaciones que todos los días están pendientes esperando que ese día o esa noche regrese Jesús y no hacen nada más? Ni siquiera se santifican, ni siquiera se limpian, ni siquiera hablan del Señor, ni siquiera se preocupan por su estilo de vida, sino pendientes a ver si Él regresa. Por eso es importante tener en cuenta, no debemos estar dedicados a esperar que esto ocurra, más bien debe llevar al creyente a la búsqueda vigilante de la santidad. Además, la actitud vigilante de comunicar la palabra. La palabra velad crea una mentalidad sana de peregrino. Es decir, sirve para recordarle al cristiano que él es un ciudadano del cielo apenas de paso por la tierra. También debería recordarle que rendirá cuentas por su servicio a Dios y que será recompensado por lo que pase la prueba ante el tribunal de Cristo, que viene después del regreso de Cristo para arrebatar a su iglesia. Y luego nos invita a velar en la oración. Una mente esclavizada a las emociones descontroladas, que pierde el equilibrio por la influencia de deseos y actividades mundanas, es una mente que no puede conocer la plenitud de la comunión santa con Dios en oración. Una mente fijada en su regreso es purificada y disfruta la plenitud, la comunión y el compañerismo con el Señor. Y luego está hablando de ser fervientes en el amor, y ese fervor en el amor tiene que ver con estirarse o con esforzarse. Se usaba para describir
a un corredor que se desplazaba con el uso de sus extremidades y músculos al máximo de su rendimiento. Esta clase de amor requiere que el cristiano dé prioridad al bien espiritual de los demás sobre sus propios deseos, así sea tratado con ingratitud, con rudeza y con hostilidad. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esa es la cita de Proverbios capítulo 10, versículo 2. Lo que caracteriza el amor espiritual verdadero, bien sea de Dios al hombre o de un cristiano a otro, es que cubre los pecados. Esta enseñanza no suprime la disciplina de un miembro de la iglesia que persevera en el pecado sin arrepentirse. Su aplicación específica es que un cristiano debería pasar por alto los pecados cometidos en su contra en la medida de lo posible y siempre estar dispuesto a perdonar insultos y maltratos. Y luego nos invita a una práctica muy especial. Dice, hospedados los unos a los otros. La palabra griega significa amor a los extraños. El amor es algo muy práctico y no solo emocional. El tiempo de Pedro, el amor incluía abrir las puertas de la casa y cuidar de los cristianos necesitados, como era el caso de los predicadores itinerantes. También suponía el ofrecimiento de la casa para los cultos de la iglesia. La Biblia también enseña que los cristianos deben ser hospitalarios con personas a quienes no conocen, que vienen llevando el mensaje, que necesitan ser albergados. Recordemos que el libro de los Hechos nos muestra varios ejemplos. Estoy recordando ahora un caso muy concreto. Pedro llega con sus compañeros, llegan a un lugar, a una ciudad, y van buscando el lugar donde las personas se reúnen y encuentran que están a la orilla del río. Y ahí hay unas mujeres que están orando, así que ellos les comparten la palabra. Y ellas son persuadidas, el Espíritu del Señor las guía y las lleva a ser persuadidas por el mensaje de tal manera que aceptan ese nuevo mensaje que llega a sus vidas, toman la decisión de seguir ese mensaje y de aceptar el mensaje de Cristo. Y luego esta mujer, llamada Lidia, casi obliga, persuade a Pablo y le hace un comentario bastante interesante. Si usted discierne que yo soy una persona nueva en Cristo, que yo tengo ahora un testimonio, que yo tengo algo que contar y yo tengo algo para ofrecer al reino de Dios, entonces yo le ruego que usted y sus compañeros se alojen en mi casa. Yo quiero recibirlos en mi casa. Y como testimonio de esto, entonces el apóstol Pablo acepta llegar a esa casa y quedar, y empieza ahí en esa casa, empieza esa iglesia. Entonces, qué interesante que tengamos en cuenta todas estas recomendaciones, hospedarnos, ayudarnos. Y el don que ha recibido, un don espiritual, es una habilidad sobrenatural que Dios concede por su gracia a cada creyente, por medio del cual el Espíritu Santo ministra el cuerpo de Cristo. Y la palabra griega, charisma, destaca el aspecto gratuito del don. Un don espiritual no puede ganarse, buscarse o trabajarse, solo tiene que ser recibido mediante la gracia de Dios. Entonces aquí el apóstol Pedro, nos está llevando a nosotros paso a paso a entender muchas cosas interesantes de la vida cristiana, como irnos separando de todas estas prácticas mundanas, como tener la seguridad de la salvación, cómo aprender a dar ese testimonio, cómo abrir las casas nuestras para ser generosos, hospitalarios, ayudar a las personas. Es que recordemos que al comienzo, cuando Jesús está practicando con ellos, con sus discípulos, los está llevando, los está preparando para el ministerio, en la primera gira que los envía les dice que no lleven ni siquiera bolsa, que no lleven ni siquiera ropa, que lleguen a la ciudad y lleguen a la casa y saluden, paz sea sobre esta casa, shalom sobre esta casa, y si hay algún hijo de paz, ese hijo de paz saldrá y lo recibirá. Y entonces en la casa donde lo reciban, permanezcan ahí durante el tiempo que van a estar en ese lugar. No vayan de casa en casa alojándose, sino que en la casa del hijo de paz, entonces ustedes se van a quedar y ahí les van a suministrar alimento, les van a ayudar, los van a tener bien, y luego de ahí los van a promover para cuando tengan que salir hacia otro lugar. Esa fue la enseñanza. Y aquí lo que estamos dándonos cuenta es que cuando está hablando de la hospitalidad, todos nosotros pensemos en eso. Y eso viene desde el Antiguo Testamento. Estoy recordando la historia cuando Eliseo llegaba por ahí a una ciudad y hay una señora que le dice a su esposo, ¿por qué no hacemos un aposento? Y hagamos ese aposento, coloquemos una cama, coloquemos una mesa y coloquemos una lámpara para que cuando el hombre de Dios venga a esta ciudad, entonces se aloje aquí en casa con nosotros.
Mira que la hospitalidad viene desde atrás, desde el Antiguo Testamento, pasa al Nuevo Testamento y trasciende hasta nuestros días. Siempre será bueno tener en nuestro hogar una habitación destinada para recibir a aquellos hombres de Dios, aquellas personas que vienen, aquellos hermanos que vienen, con el ánimo de dar esa palabra, de llevar ese mensaje que tantas personas necesitan. Cuando hacemos eso, edificamos nuestra familia, edificamos a nuestros hijos, recibimos testimonios y podemos hacer que el reino de Dios corra y seremos bendecidos. No olvidemos la hospitalidad. Hay otra parte por ahí que dice que por eso algunos hospedaron ángeles en sus casas sin saberlo y pensaban que eran personas naturales. Obviamente ángeles que llegaron en forma de personas humanas y llegaron a esas casas. Recordamos, por ejemplo, el caso cuando los ángeles llegaron allá a Sodoma y a Gomorra para liberar a Lot y a su familia. Ellos los metieron en su casa, ahí los recibieron, ahí los guardaron y los protegieron, porque esos hombres pretendían violar a estos varones que llegaron a la casa de Lot. Bueno, amigos, la palabra es rica por donde quiera que la miramos, rica en conocimiento y en enseñanza, en cultura. Ya estamos adquiriendo una cultura general bíblica, estamos aprendiendo doctrina, estamos siendo exhortados y formados. De manera que felicitaciones por todo esto y espero que ustedes no solamente reciban estas reflexiones para ustedes, sino que las hagan trascender, las hagan llegar a otras personas, las envíen a familiares y amigos a otras ciudades, a otros países, para que esta palabra corra y esta enseñanza pueda ir de lugar en lugar. Así como corrieron las epístolas al principio, cuando fueron escritas y eran llevadas y se les leía a las personas en los diferentes lugares. Tiempo para orar. Señor, gracias en el día de hoy por esta palabra. Yo te ruego que tú bendigas a cada persona que con atención, con juicio, con respeto y dedicación recibe estas reflexiones para aceptarlas en su vida y hacerlas parte de su testimonio, de su estilo de vida diario. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.